marzo. Entonces, bueno, vamos ¿cómo se llama? A iniciar dentro de un momentito la clase. Entonces, ya los avisos y los comerciales ya fueron anunciados para ustedes. Entonces, yo creo que ya podemos iniciar la actividad del día de hoy. Entonces, según tengo entendido, según me recuerdo, ustedes tenían que hacer o sacar los elementos del delito, de los delitos a los cuales nosotros leímos el día jueves y que no hicimos no sacamos los elementos del delito. Me parece que fue en los artículos 316, 317 y 318 que no sacamos los elementos, o solo 317 o 318. Que quedamos de que ustedes en su tiempo iban a sacar los elementos del delito. Entonces, 316 parece, 317 y 318. Entonces, si ya están por ahí, entonces sería bueno que alguien de ustedes pues nos ayudara a sacar los elementos del delito de la expedición de moneda falsa o alterada. Y después seguiríamos en lo mismo con el cercenamiento de moneda. Es para que ustedes vayan adquiriendo la habilidad y empiecen a intentar hacerlo. Obviamente con el tiempo suficiente como para que podamos hacer las correcciones necesarias y cuando ya sea formal esto, pues ya no había mayor problema. Si quiere probamos. Bueno, Carolina, probemos pues. Yo el día jueves les había dicho yo que lo hicieran ustedes y que en esta mañana, el día martes, pues nosotros íbamos ¿cómo se llama? A oírles a ustedes o saber cómo les había quedado. Pero bueno, entonces démosle pues, no sé quién ya lo tenga a la mano, quién ya lo tenga listo para poder decirlo o poder hacer el análisis. 316. Sí, el 316. Ya todos los elementos objetivos y materiales supuestamente que están. Y los elementos subjetivos. Lo único que había que sacar eran los elementos de ese delito. Porque a eso lo habíamos sacado todos. Sí. A ver, por favor. Bueno, entonces los elementos eran el resultado y la acción y condición. ¿Verdad? El resultado era poner en cualquier modo en circulación moneda falsa o alterada. Y la acción y condición, el sujeto activo o la persona adquiera o reciba sabiendo a sabiendas que es moneda falsa o alterada. O sea, que reciba o adquiera moneda falsa a sabiendas que es moneda falsa o alterada. Perfecto. Bien. ¿Y el tercero? El de conciencia o voluntad. ¿Sí ves? Es poner en circulación a propia voluntad. No, ahí va mal. A sabiendo entonces. No. Con conocimiento. No, lo que pasa es que eso es
conciencia y voluntad, sería la primera palabra que se diga, de poner en circulación moneda a sabiendas de que es moneda falsa o alterada. Entonces, ¿cómo le diría? ¿Con conciencia y voluntad? ¿Sí? O actuar con la finalidad de poner en circulación a sabiendas, ¿verdad? A sabiendas de que la moneda es falsa o alterada. Falsa o alterada. Poner en a conciencia y voluntad o actuar con la finalidad de poner en circulación, ¿verdad? Moneda falsa o alterada. Actuar con la finalidad de poner en circulación. Sí, moneda falsa o alterada, que adquirió o recibió con anterioridad. Sí, exactamente. Sí, por ahí vamos. No sé si alguien tenga algo que decir o lo haya construido de otra manera. Que nos digas si todos están de acuerdo. Entonces, el primero es como este delito sí es de resultado. Entonces dice poner en circulación a sabiendas, o sea, poner en circulación moneda falsa adulterada. Ese sería el primer elemento. Poner en circulación. Poner en circulación a sabiendas que la moneda es falsa o alterada. Y el segundo elemento es que el sujeto activo o la persona la haya adquirido o recibido y la puso en circulación a sabiendas de que esta era falsa o alterada. Y el tercero, pues, es conciencia y voluntad o actuar con la finalidad de poner en circulación moneda falsa o alterada. Si no hay ninguna objeción o ninguna aclaración, pues haríamos lo mismo con el artículo 318. Entonces, alguien que quiera obtener los elementos del 318. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, Enedela, Maribel. Gracias. Solamente fíjese que a mí sí no me queda todavía un poquito claro diferenciar ese tipo de, por ejemplo, la acción y la condición y el elemento. O sea, esas tres todavía no me quedan claras, más o menos cómo empezar, cómo saber qué parte es. No le comprendí qué era lo que no entendía bien. Ya habíamos sacado todos los elementos objetivos y materiales y también los elementos subjetivos. Y ahorita lo que íbamos a hacer es únicamente sacar los elementos del delito. Entonces, no sé. Sí, creo que me perdí ahí en los elementos del delito, porque para los delitos que no tienen resultado, usamos el de acción, condición y elemento subjetivo. Así es. Yo entendí que el 16 no tenía resultado, yo lo había hecho sin resultado. Entonces, ahorita que usted mencionó que sí era de resultado. Pero si eso ya lo habíamos, me perdí. Eso ya lo hubiéramos manifestado. Ese nunca dijimos, el 316, que no tenía resultado. Entonces ahí fue donde yo tal vez no le comprendí. Sí, no, porque sí tenemos en el 316, sí tiene resultado. Porque uno es adquirir o recibir moneda y una vez adquirida, la pone en circulación.
Entonces ahí sí hay obviamente resultado. Poner en Por ponerlo en circulación. Poner en circulación moneda Ya. falsa o alterada. Y en los elementos ahí solo sería, como decía, explicaba usted, lo del tener la conciencia de. Pero ese ¿Ser es el genérico elemento o subjetivo específico? del 3, en el tercer elemento. Ajá, en el tercer elemento. Exacto. Ok, voy a seguir haciendo. Gracias, licenciado. Vaya. Bueno, pareciera que no trabajaron o no hicieron lo que les había pedido para esos artículos, Rebeca, George. Sí, licenciado, yo saqué los elementos del 317 y 318, no sé si... Miremos el 317 para empezar, por favor. Claro. El primero, que era el resultado, dice, en este caso el delito es consumado por Ese lo es que... del artículo 17, ¿verdad? Sí, El 317. Uh-huh. En este caso el delito es consumado por lo que es un delito de acción. Luego, en... El delito es, el 317 es un delito de acción, no tiene resultado. Ajá, ok. Ajá. Luego, la persona que a sabiendas cercenare moneda legítima o a sabiendas introduzca al país monedas cercenadas o las ponga en circulación. O sea, ahí estarían las tres formas de acción que tiene el delito, pues. O sea, el primer elemento es quien cercenare moneda o a sabiendas se introduzca al país moneda cercenada o las ponga en circulación. Eso sería el primer elemento, las tres acciones que ahí están indicadas. El segundo elemento, ¿verdad? Entonces, que sea que el sujeto activo tenga conocimiento previo de su falsedad, ¿verdad? O sea que, porque como ahí dice, a sabiendas. Entonces, que tiene o que está vendiendo moneda, cercenando moneda legítima o introduciendo al país monedas cercenadas o las ponga en circulación. Quien con conocimiento, ¿verdad? O que que haya cercenado moneda e introduzca al país monedas cercenadas a sabiendas de su falsedad o las ponga en circulación. Sí, y el tercer... Sí. El tercero, la persona que con conciencia y voluntad cercenare moneda legítima o a sabiendas introduzca al país monedas cercenadas o las ponga en circulación. O sea, conciencia y voluntad o que obviamente, o que actuar con la finalidad de poner esto, que sería cualquiera de las dos que pudiéramos utilizar. Conciencia y voluntad, ¿verdad? De cercenar moneda legítima o las introduzca al país o las ponga en circulación. Entonces ahí hay conciencia y voluntad de que sí sabe él o actuar con esa finalidad. Pues. Carolina Romero tiene una mano levantada. Ay, sí, disculpe. Tengo una pregunta ahí. Entonces, podríamos quedar en que, digamos, para el resultado, quien con conocimiento y lo que sea. ¿Pero de cuál me está hablando? ¿De qué artículo? De cualquiera, como para ponerlo genérico. Ajá. ¿Sí? Que la acción y condición también sería el sujeto activo con conocimiento, lo que sea. Estamos hablando del tercer el delito, del tercer elemento. Del segundo. No, pero estamos hablando, del segundo. Ajá. Es que lo que pasa es que recuerde usted que el delito que ahí se señala es cercenamiento de moneda. Claro, claro, pero Sí, lo que yo estoy diciendo es que si podemos poner así como complete la frase, ¿verdad?
quien con conocimiento y ya sea el delito que No, fuera. con conocimiento no, porque ese conocimiento es cuando ya estamos analizando el elemento subjetivo. Ajá, Entonces, sí. el palabra conocimiento no va en este momento o sea en el primer elemento. Ya. No va. Ya, muy bien. Muy Sí, bien. sí. Utilizamos la palabra con conocimiento o actuar con la finalidad o quien de propósito es para ya explicar el elemento subjetivo, que es el tercer elemento normalmente. Ujú. Muy bien. Pero entonces sí podríamos poner como quien de propósito y lo que sea que diga el delito para cualquiera Sí, de todos los demás. exactamente. Quien de Ay, propósito o conciencia y voluntad o actuar con la finalidad de cualquiera de esas tres ajá, frases y sería ya, perfecta. ya uno completa con lo que, de lo que se trata el delito. ¿Sí ves? Así es. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguien más había levantado la mano por ahí? Yo, Lick, solo le quería consultar, ¿este delito también es un delito de resultado? No. ¿Mm? No es de acción. Gracias, Lick. Bueno. Entonces, ya tenemos obviamente lo que son los elementos de ese delito. El primer elemento, ya lo habíamos dicho, ¿no? Quien cercenara moneda legítima o sabiendo se introduzca al país, monedas cercenadas o las ponga en circulación. Que el sujeto activo, ¿m? ¿m? El sujeto activo las ponga en circulación a sabiendas que está cercenada, que son monedas cercenadas. ¿Mm? A sabiendas se introduzca monedas, bueno, eso es que a sabiendas se introduzca al país monedas cercenadas o las ponga en circulación. ¿Mm? Eso sería el segundo elemento. Y el tercero, pues es lo que habíamos estado hablando, conciencia y voluntad o actuar con la finalidad de realizar esas acciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería efectivamente los elementos del 318? Expedición de moneda falsa recibida de buena fe. En el 318 no hay resultado, es un delito de acción. Así es. En el segundo, la persona que a sabiendas de su falsedad, alteración o cercenamiento la expediere o pusiera en circulación moneda falsa, alterada o cercenada. Uh-huh. Y el tercero, la persona que con conciencia y voluntad expediere o pusiera en circulación No, ahí no va moneda. conciencia y voluntad, Rebeca. Ahí lo que va, la primera parte está bien, poner en circulación, ¿verdad? O a sabiendas de falsedad, moneda alterada o cercenada. El segundo elemento es que la moneda falsa, alterada o cercenada haya sido recibida de buena fe. O sea, el primer elemento es, obviamente, expender o poner en circulación a sabiendas de su falsedad, alteración o cercenamiento.
Lick, perdón, Lick. Entonces el primer elemento sería a sabiendas de su alteración o cercenamiento, se recibe. La expondiere o pusiera en circulación. Ok, gracias. Y el segundo elemento es que la moneda falsa, alterada o cercenada haya sido recibida de buena fe. Y el tercer elemento, que es el que falta, no sé si ya lo tiene por ahí Rebeca. Licenciado, sí, era eso, ¿no? Que la persona que habiendo recibido de buena fe expediere o pusiera en circulación moneda falsa, alterada o cercenada. No sé Sí, si pero está... ahí es que ese tercer elemento le falta la palabra clave, ¿verdad? Que de propósito, o actuar con la finalidad, ¿verdad? Que son las palabras claves para hacer el número 3. Haya puesto o ponga en circulación moneda falsa, alterada o cercenada. Que fue recibida de buena fe. O sea, es que el primer elemento tiene que ir la acción. ¿Qué es lo que él está haciendo, verdad? Él lo que está haciendo es expender o poner en circulación moneda falsa, a sabiendas de que es moneda falsa, alterada o cercenada. Segundo elemento, que la moneda falsa, alterada o cercenada haya sido recibida de buena fe. Y el tercero es las palabras claves de actuar con la finalidad o conciencia y voluntad de estar, de expender o poniendo en circulación moneda, o sea, moneda falsa o alterada, que fue recibida, fue recibida de buena fe. Licenciado, entonces, así como decía Carolina, para la tercera siempre hay que poner las, como de entrada, lo principal que usted decía. Claro. ¿Quién de propósito o quién Claro, es porque sabiendo? como recuérdese que aquí lo que estamos determinando de que la acción o que esto fue doloso. Por eso es que hablamos de conciencia y voluntad o actuar con la finalidad o quien de propósito. Esas tres le hacen la connotación de que efectivamente es un delito doloso, porque él lo está haciendo de propósito, lo está haciendo con esa finalidad. Hay conciencia y voluntad de que está expendiendo moneda falsa, ¿no? Pero que antes la recibió de buena fe. Que ese sería el segundo elemento, el recibirla de buena fe. No, corazón, eso es en el dolo. Disculpe que le haya utilizado esa palabra corazón, disculpe, de falta de respeto. No, yo le digo, eso no es. Lo que pasa es que ahí lo que estamos anotando es que él de propósito está poniendo en circulación, poniendo en circulación moneda falsa o alterada que fue recibida.
¿Mm? Entonces, la palabra de propósito es lo que califica en qué condiciones es que está el delito o en qué condiciones está esta persona, expendiendo moneda falsa, pues. Porque el delito, recuerden ustedes, es expedición de moneda falsa recibida de buena fe. Lo que se está sancionando es expender moneda falsa, ¿verdad? O alterar. Eso es lo que se está sancionando. Pero que se atenúa cuando ponemos ahí de que esta fue recibida de buena fe. Que previamente esta había sido recibida de buena fe, para poder alejarnos y que no sea igual que el delito que vimos del 316, que solo es expedición de moneda falsa. Están haciendo lo mismo, solo que en este particular caso del 318, él la recibió de buena fe, en tanto que en el 316, la persona sabía que lo que estaba recibiendo era falsa o alterada. Él sabía que era falsa y ahí sí se puso a venderla. Aquí lo está haciendo también, está expediendo o poniendo en circulación moneda falsa alterada, pero en este caso él la recibió de mala fe, de buena fe. Lo que hace que uno interprete cuando dicen de buena fe es que a él lo engañaron. Como yo les dije y utilicé la palabra, se lo babosearon, pues, y cuando le dieron el billete, le dieron un billete falso y él no se fijó y así es como recibió esa moneda falsa. Entonces, por eso es que es un delito atenuado. Al final están haciendo lo mismo, el 316, con la única diferencia es que en este caso, el 316, él sabía que era moneda falsa o alterada. En el 318, él no sabía que era falsa o alterada. Y al darse cuenta, lo empezó a expender o a poner en circulación. O sea, empezó de buena fe al recibir la moneda y se lo babosearan, pero ya después de mala fe, empieza a poner en circulación o a expender esa moneda falsa o alterada. Pero en este caso sí hay dolo, Lic. Claro, también en el anterior. En este es dolo, porque él ya condolosamente, con conciencia y voluntad, está expendiendo moneda falsa, alterada o cercenada. Él ya sabe que está. Lo único es que él, cuando la recibió, no lo sabía de que era falsa o alterada o cercenada. Él solo la recibió. Licenciado, tengo una duda. Sí. Mire, de esas cosas así como enredadas que a veces se me ocurren, ¿verdad? Entonces, a esta persona que le dieron el dinero y de buena fe, bueno, se lo babosearon, ¿no? Sí. Ajá, y entonces le entró el pánico por aquello de la cosa del miedo invencible y todas esas cosas de que se iba a quedar sin el dinero. Pero el miedo invencible y cosas así, eso no opera en este caso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque la forma en que está explicado el miedo invencible no encuadra en este caso, pues. Pero no le entra así como... El miedo invencible es actuar bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Que son insuperables. Que él está, como quien dice, daño porque le pueden provocar un daño a él o a su persona. Vaya, se quedó sin pisto. Por eso digo, no, él no se quedó sin pisto, él tiene. Lo que pasa es que entre lo que le dieron, habían algunos que eran falsas o alteradas. Pero imagínese que fueran unos 10,000 quetzal. Sí, pero eso... Pero no le da miedo. No, pero eso no es miedo invencible, pues. Ah, ya. Bueno, eso ya ve que son esas cosas complicadas que se me ocurren. El miedo invencible es cuando uno, en esas condiciones de terror, miedo, o siente que le va a pasar algo, le va a hacer algo. Mata a alguien, pues. Se actúa, pues. Y en este caso, él recibió la moneda falsa o alterada y para reponer, empezó a ver a dónde la iba, como quien dice, a dónde la voy a meter, pues. A dónde voy a ver, a dónde me la reciben, pues, y no se den cuenta.
Entonces ahí es donde ya no hay miedo invencible, sino que está actuando dolosamente. Está como, él ya está actuando con la mala intención, pongámosla, de ir a babosearse a otros, así como se lo babosearon a él. Nah, mire, yo que lo inocente, pobre amiga, dice usted. Yo pensé que cuando uno perdía su patrimonio, también podía apelar a eso, pues, porque pues yo me quedé sin un centavo, digamos, y me dieron la mitad del dinero que saqué del banco, era falso. Bueno, difícilmente en un banco le van a dar esa cantidad de dinero falso. Pero como estamos imaginando, ¿no? No, porque si, imagínense, si todo el dinero que usted va a sacar, 1,000 quetzales, se lo dieron falso, usted fácilmente en un momento determinado podría probar que esos 1,000 eran los que ahí le dieron. Pues. Pero bueno, pues será otra cosa, pues. Claro. Pero si a usted en una tienda o en el supermercado o algo de repente le dieron unos cuantos billetes, pues, no creo que alguien se arriesgue a tener una gran cantidad de dinero falso ahí, por ejemplo, en un lugar. Ajá. Bueno, sí, también, ¿verdad? Sí, exactamente. Y los va perdiendo así poco a poco, ¿verdad? Pues exactamente. Muy bien, gracias. Bueno. Bueno, los veo un poco callados ahora. Así tanto, así como que... La verdad, Lick, les soy bien honesto. Lo que pasa es de que sí nos está costando comprender ciertas cosas del derecho penal. Ajá. Y creo de que el problema es la identificación de los elementos que usted nos habla o nos dice, utilizando las palabras claves, las cuales usted en este momento estaba diciendo que tenemos que utilizar palabras claves, y de lo cual, pues cada uno creo que no solo yo, sino todos mis compañeros, no tienen claro eso, en cómo poder utilizar esas palabras para que puedan encajar en cuanto al delito se quiere decir, o el elemento que se quiere dar a conocer. Entonces, creo de que... ¿Pero todos los elementos o solo estamos hablando del elemento subjetivo? No, creo que son todas las partes, fíjese, Lick, porque por eso es de que siento yo de que estamos callados todos, porque hay algunas cosas que se nos enredan, ¿sí me entiendes? O sea, hay cosas que se nos enredan. No, porque como le digo, lo que pasa es que creo que el día lunes vienen así un poco apagados, que no revisaron eso ni hicieron la tarea. Eso es lo que la percepción que yo tengo por la forma en que lo están trabajando. En cuanto a los elementos, como le digo, es simplemente copiar los elementos que ya ustedes obtuvieron cuando sacaron todos los elementos sobre los materiales. Solo es trasladar, por ejemplo, en el primer elemento, la acción, pues. Claro, pero no utilizamos las palabras claves que usted nos estaba diciendo, por ejemplo. Es que en este caso no van palabras claves, simplemente... Usted nos decía que de propósito o actuar eso es en el elemento subjetivo, sí, por favor, Orlando, no en la acción, en el primer elemento, no va eso. Ni en el segundo. Entonces, si lo sabe, entonces, ¿por qué me lo enreda? No se lo enreda. Nosotros nos enredamos aquí todos. Entonces, ya en el tercer elemento es cuando ya se utilizan esas palabras clave que yo le dije, actuar con la finalidad, conciencia y voluntad, o de propósito, realiza tal acto, pues. Ok. Eso es lo claro, que era lo que decía, que ahí es donde está el dolo, ¿verdad? O sea, ahí es donde exactamente. De conciencia, voluntad o de propósito en la finalidad, realiza esto. O sea, ¿con qué condiciones o bajo qué circunstancias? ¿verdad? Porque si fuera culposo, ¿verdad? Que con negligencia o con impericia o en forma imprudente realiza tal acto para connotar la connotación o que se haga la denotación, ¿verdad? De que es culposo. En este caso, lo que estamos haciendo es que se note y que se aclare bien de que fue una acción que él realizó dolosa, porque lo hizo de propósito, con conciencia y voluntad. Actuó con la finalidad de hacer circular o expender moneda falsa o alterada. Ok, gracias, Lee. ¿Sí ves? Eso es, pues. Entonces, ahí lo reforzamos con esas palabras para que esas tres palabras, obviamente, significan que la acción fue dolosa. Que el acto realizado no fue imprudente, o sea, no fue culposo, sino que fue con dolo.
que la persona actuó dolosamente, pues. Entonces, eso es lo que se tiene que trasladar precisamente en ese tercer elemento. Esa es la cosa. Bien, entonces vamos a ir a al último delito, ¿verdad? Que es bueno, no lo último, pues, pero de alguna manera es el siguiente, que es emisión y circulación de moneda. Porque prácticamente eso es el último delito de la falsificación de moneda. Por favor, ¿alguien quiera leer el artículo 319? Artículo 320. Valores equiparados. Por favor. Es 319. Perdón, licenciado. Sí. Artículo 319. Emisión y circulación de moneda. Quien ilegítimamente emita piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio de la República será sancionado con prisión de 3 a 12 años. En igual pena incurrirá quien haga circular billetes, vales, pagarés u otros documentos que contengan orden o promesa de pago en efectivo al portador y a la vista o fichas, tarjetas, laminillas, planchuelas u otros objetos con el fin de que sirvan como moneda. Bueno, entonces ahí es emisión y circulación de monedas, ¿verdad? Eso es lo que indica. Y para aclarar más el último párrafo de ese artículo 319 que dice en igual pena incurrirá quien haga circular billetes, todo eso que dice, entonces el artículo 320 precisamente aclara lo relativo a ese segundo párrafo, porque ahí, como ven ustedes, es valores equiparados a moneda. En este caso, el 320 no es un delito, sino simplemente está señalando o indicando que todos estos valores que vamos a encontrar del numeral 1 al numeral 5 son también objetos o piezas que se equiparan o de alguna manera se tomarán en cuenta como si fueran moneda. Entonces ahí por eso es lo que tenemos nosotros como aclaración o ampliación, porque prácticamente describe lo mismo que está describiendo ese último párrafo. Solo le está diciendo, mire, para los efectos del Código Penal, nosotros vamos a darle la misma calidad de moneda a todos estos bienes valores que vamos a enumerar. No obstante que ya de alguna manera ya lo había enunciado arriba, pero en ese 320 quiere dejar muy claro y muy preciso que no haya lugar a dudas de que por ley penal esto es equiparable o es igual. Para el derecho penal es igual que fuera moneda y son susceptibles de ser falsificadas, ¿verdad? Entonces eso es lo que está precisamente aclarando la ley penal está dejando bien claro que eso es equiparable y por lo tanto también son susceptibles de protección, de conformidad con el código, de conformidad con los delitos que ahí se establecen como falsificación de moneda y todo lo que hemos leído. Entonces, por favor, artículo 320, el entendido de que no es un delito, sino que está manifestando la posición del derecho penal, de la ley penal en Guatemala, de que estos valores que ahí se enumeran son equiparables o tienen las mismas calidades como que si fuera moneda. Por favor, el 320. Artículo 320. Sí, Rosy. Artículo 320. Valores equiparados a moneda. Para los efectos de la ley penal se considera moneda. 1. El billete de banco de curso legal nacional o extranjero. 2. Los títulos de
deuda nacional o municipal y sus cupones. 3, los bonos o letras de los tesoros nacional o municipal. 4, los títulos, cédulas y acciones al portador y sus cupones emitidos con carácter oficial por entidades legalmente autorizadas, públicas o privadas. 5, los títulos, cédulas y acciones al portador, sus cupones y los bonos y letras emitidas por un gobierno extranjero. Sí. Entonces, todos estos bienes, valores, son considerados. Cuando se habla de los títulos de deuda nacional o municipal, son obviamente documentos donde hace constar de que la municipalidad o el gobierno son deudores, ¿no? Ahí es donde se da. Y los cupones es que mensualmente se entrega el cupón y mensualmente le van pagando los intereses o le van abonando a uno al bono, pues, o bonos o letras, dice, o letras de cambio, o títulos o lo que sea. Entonces, cuando hay cupones, lo que hay es que mensualmente se le acreditan los intereses o mensualmente se le va abonando a la deuda para ir bajando el valor. Esos son bonos del tesoro que también le dicen, ¿verdad? Guatemala también tiene bonos del tesoro de Guatemala y puestos en el mercado, en mercado internacional. Están a disposición de cualquier persona que en el extranjero quiera adquirir. De alguna manera es una forma de capitalización del Estado de Guatemala en el cual con ese documento se reconoce deudor y a la vez está manifestando cómo es que está pagando precisamente su deuda o cuáles son los intereses que le va a acreditar. Lo mismo se hace con las acciones de las empresas. Pues. Cuando hay acciones de la empresa, hay entrega de utilidades cada cierto tiempo, usualmente son una vez al año, y obviamente ahí se están obteniendo las ganancias o las utilidades que generó la empresa en ese año, ¿verdad? Entonces los bonos de tesoro o letras de los tesoros nacionales o títulos de la deuda nacional municipal son documentos donde se consta que el Estado o la municipalidad tienen una deuda, tienen una deuda. Entonces, y estos, como le digo, como son al portador, pueden también negociarse, pueden negociarse también. Como son títulos que yo los tengo en este momento, pero lo puedo vender y como es al portador, no importa quién lo tenga, pues simplemente, mire, yo tengo un título y por lo tanto yo exijo la devolución de mi dinero de acuerdo al convenio ahí establecido o que me den la parte de las utilidades que me corresponden por este año. Y lo que hace el Estado o la municipalidad es pagarle. Eso es lo que se hace. Pero son susceptibles de ser falsificados para que alguien vaya a engañar a otra persona y dice, mire, tengo bonos del Tesoro Nacional, tengo, vamos a poner 100,000, porque usualmente es cantidades mucho más grandes, ¿no? 100,000, entonces te vendo las letras, los bonos, y entonces ya te quedas vos como acreedor precisamente del Estado de Guatemala o de la municipalidad. Entonces también son susceptibles a ser falsificados. Recuérdense que cuando vimos la extraterritorialidad de la ley, también que leímos precisamente el numeral sexto del artículo 5, también, ¿verdad? También ahí se hacía mención, falsificación de moneda, de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito, que son esos documentos que también enumera el 320, que también son títulos o documentos susceptibles a ser negociados, pues, entre particulares, para sustituir al acreedor. Yo tengo esos bonos, los vendo y a esa nueva persona se queda como acreedor y recibiendo, pues obviamente, los valores que ahí a él le corresponden por haberlo adquirido. A eso se refiere. No sé si más o menos logramos entender lo relativo a eso, pues. Eso es lo que indica precisamente emisión y circulación de moneda.
Por eso dice, quien ilegítimamente emita piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio de la República. En igual pena, quien haga circular billetes, vales, pagarés u otros documentos que contengan orden o promesa de pago en efectivo al portador y a la vista, o fichas, tarjetas, laminillas, planchuelas u otros objetos con el fin de que sirvan como moneda. O sea, son documentos o instrumentos que legitiman o obviamente dan la calidad de acreedor a la persona que los tenga en su poder o que los haya adquirido. Eso es lo que se dice acá. En este caso, como le digo, dice emisión y circulación de moneda, dice quien ilegítimamente emita piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio de la República. La verdad es que es algo que normalmente, que normalmente se hacía en Guatemala. Hace muchos años en las haciendas o fincas cafetaleras o fincas de ganado y todo, que estaban muy alejadas, como quien dice, del área rural, los propietarios de las fincas o las haciendas emitían su propia moneda. Claro, ellos emitían la moneda y con eso le pagaban los salarios a sus trabajadores. Esa moneda no podían ir a cambiar o no podían ir a comprar al pueblo cercano, porque el pueblo cercano quedaba bastante retirado. Entonces, lo que usualmente hacían los finqueros o los hacendados era poner una cooperativa o una especie de tienda o un comisariato en donde las personas, para satisfacer sus necesidades básicas en el consumo de alimentos o comprar granos o lo que sea, ellos le tenían a disposición. En ese lugar, obviamente, podían utilizar esa moneda que circulaba en la finca. Incluso, como le digo, si ustedes pasan ahí por el Banco de Guatemala, ahí en el Museo de Numismática, van a ver que hay muchas monedas o vales emitidos por estas personas, por los finqueros, y obviamente eso era la moneda que circulaba dentro de la finca. Y con eso ellos adquirían los bienes de consumo diario. Porque, como les vuelvo a decir, ellos ponían un comisariato, una barrotería, una tienda donde los trabajadores sí podían comprar con esa moneda para satisfacer sus necesidades, dada la distancia que estaba el pueblo más cercano como para poder irse en la tarde o en la mañana o a cualquier momento a ir a comprar al pueblo. Pero esa no tenía ningún valor en el pueblo, solo tenía valor dentro de la finca. Entonces, después obviamente se prohibió el uso, pues, porque obviamente nadie podía controlar cuál era el precio de venta de los bienes que tenían a su disposición los trabajadores en ese comisariato, en esa cooperativa, si le podemos decir, para que más o menos ustedes tengan la idea. Entonces, ¿qué eran los valores? Y posiblemente, al final, de todas maneras, el finquero o el hacendado resultaba ganando, porque tal vez le ponía un valor un poco mayor y obviamente siempre obtenía ganancias. Pero ellos, el salario de los trabajadores, lo pagaban con esta moneda que ellos mismos emitían. Y ahí decía, finca tal y tal, y ahí en la moneda o en lo que se hacía, ahí describía qué finca era o de moneda de dónde era, para que supieran efectivamente que no tenía más valor que dentro de esa finca o dentro de esa hacienda, porque ahí era la forma en que ellos adquirían sus bienes y servicios. Pero obviamente, como le digo, es parte de la historia de Guatemala que no pueda dejarse, en tanto que ya el artículo 319 ya prohíbe precisamente la emisión de moneda, la emisión de moneda o lo hace circular. Desde que se creó la banca central, el Banco de Guatemala centralizó las operaciones y centralizó la oficina o el lugar o el órgano del Estado, que era el único autorizado para poder emitir, poder imprimir moneda en el territorio guatemalteco. Anteriormente yo les había dicho que en tanto no existía ese banco, incluso en billetes antiguos
habían billetes emitidos por el Banco de Occidente en Quetzaltenango. Ellos también en su momento habían sido autorizados para emitir moneda. Pero después, cuando ya se creó la banca central, el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, solamente el Banco de Guatemala lo pudo hacer. Ya no lo puede hacer ningún otro banco, ninguna otra entidad, ninguna otra persona. Eso era lo que teníamos que aclarar precisamente en este caso. Bien, en este caso, estamos emisión y circulación de moneda. Obviamente tenemos que, Evelyn Gutiérrez, por favor. Buenas tardes, licenciado. Disculpe una consulta. Sí. ¿Usted material para estudio no va a subir a la plataforma de Classroom o algún? Bueno, sí podríamos subirlo, pero en este caso, como son análisis de tipos penales, entonces difícilmente tendríamos material en este caso, ¿no? Por ejemplo, para poder tener copia de lo que en este momento estaba exponiendo sobre los bienes, valores y los títulos y bonos del tesoro, pues como le digo, ese es un extra que la verdad es que yo me documenté sobre eso al leer estos tipos penales y para lograr una mejor su comprensión, entonces fui a investigar. Bueno, no ahorita, pues hace muchos años empecé a investigar a qué se refería con esto y todo lo demás y para qué servía. Entonces, pero un documento así no tengo de que... Gracias, licenciado. Así es. Bueno, entonces, entonces en este caso, vamos a irnos a hacer los análisis de conformidad con el esquema que ya tenemos establecido. Entonces, estamos hablando de emisión y circulación de moneda. Entonces, dígame quiénes son los sujetos, para empezar. ¿Quién es el sujeto pasivo, el activo, y quién es el sujeto pasivo? Creo que nos había dicho Lee que era cualquier persona. En este caso, sí. El sujeto activo es cualquier persona. El sujeto pasivo sería el Estado, licenciado. El Estado, los particulares que se ven afectados, los habitantes de todo, de alguna manera, porque hay alguien más que está emitiendo moneda, ¿no? Y obviamente ahí está la cosa, ¿no? Entonces, y el siguiente situación que no deja de darnos un poco de dificultad siempre. ¿Cuál es el verbo rector o la acción en este delito? Emitir. Alterar. Emita piezas monetarias o las haga circular. Sí. Acuérdense que cuando dice ahí ilegítimamente, está calificando la acción. Cuando algo es ilegítimo, estamos ¿qué quiere decir ilegítimo? ¿Qué significa la palabra ilegítimo? Como siempre vamos a buscar para que tengamos bien claro qué es ilegítimo. Que no es legal. Contrario a la real. ¿Va? Valor o legal, ¿va? Obviamente ilegítimamente porque no está autorizado, pues él no está facultado. Es contrario a la ley hacerlo, pues. Entonces ahí califica de una vez en qué condiciones se está emitiendo piezas monetarias. Por aquel caso, por aquella circunstancia que de alguna manera alguien podría estarlo haciendo legítimamente y después quieran sancionarlo cuando él de repente ya tenía autorización. Pero en este caso está hablando de personas que no están autorizados, que no han sido autorizados por el Estado, no han sido autorizados por el Banco de Moneda. Entonces, eso es lo que dice, ¿verdad? Quien ilegítimamente emita piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio de la República. ¿Verdad? Eso es. Y obviamente, no podemos obviar el segundo párrafo en el que dice, en igual pena incurrirá
quien haga circular billetes, vales, pagarés y documentos y toda la cuestión. ¿Verdad? Entonces, obviamente, eso es el verbo rector, ¿verdad? O la acción. Emitir piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio. O quien haga circular todos los documentos contenidos en el 320. No en el segundo párrafo, porque son iguales que el 320, ¿verdad? O que haga circular cualquiera de los documentos enumerados en el 320, que al final, de todas maneras, van a tener calidad, o el Código Penal les va a reconocer o lo reconoce calidad de moneda. Acuérdense que de alguna manera nosotros también, en lo primero que hicimos fue tratar de determinar qué era moneda, ¿no? Porque automáticamente muchos, cuando hablan de moneda, hablan de fichas o piensan monedas en metal, ¿verdad? No en papel. Entonces, por eso es que también aquí aclara de que para nosotros también tiene esa calidad y son susceptibles de protección, que es lo que está diciendo el Código Penal, calidad de moneda, y son susceptibles de protección estos otros documentos, que le damos también la calidad de moneda, y nosotros vamos a perseguir a cualquier persona que no lo haga en billetes, pero lo haga sobre estos documentos. Eso es lo que está previendo y está advirtiendo el Código Penal respecto a esos documentos. Esto también para mí es moneda, y por lo tanto, al que encuentre con estos documentos o con esos títulos valores, también va a ser sancionado de conformidad con los delitos que están incluidos en este capítulo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, esas serían las acciones, ¿verdad? ¿Cuántas acciones hay? Dos, emitir y circular. Exactamente. Emitir piezas monetarias o hacerlas circular dentro del territorio de la República, ¿verdad? Eso es lo que está manifestando. ¿Hay resultado? No, Lic. No hay resultado. Es cierto, Nelson. No hay resultado. Es un delito de acción. ¿Hay algún elemento normativo? ¿Hay algún Podría ser el ilegítimamente. Exactamente, porque ven ustedes que eso califica precisamente. ¿Quién, ilegítimamente, emite piezas monetarias? Entonces, ahí es un elemento normativo que su actuar sea ilegítimo, que no esté autorizado. Porque si tuviera alguna autorización y esa sería cosa distinta. Pero en este caso es ilegítima su actuar porque es contrario a la ley, porque él no tiene ninguna autorización del Estado para estar emitiendo moneda o estar imprimiendo moneda o acuñando moneda. No la tiene. Eso es, por lo tanto, ese es el elemento normativo. Y el último, que es condición objetiva de punibilidad, pues definitivamente no lo hay. Todavía no han surgido tipos penales con esa característica. O le digo, son pocos, pero ya llegaremos dentro de poco a ver esos delitos que efectivamente sí tienen esa condición. Eso es, y hemos terminado, los elementos objetivos o materiales. ¿Cuáles son los elementos subjetivos? El elemento subjetivo genérico. Doloso. Doloso. El elemento subjetivo específico. Quien ilegítimamente emita piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio. Bueno, perfectamente, ¿verdad? O sea que
siempre poniéndole esas características, ¿verdad? De propósito lo haga, conciencia y voluntad de hacerlas, o actúe con la finalidad de emitir legítimamente piezas monetarias o las haga en circular. ¿Verdad? Ahí lo tenemos ya, esa cuestión. Bueno, y ahora el famoso. Hay una pregunta. A ver, Carolina. Entonces podríamos quedar que a sabiendas emite y circule de forma ilegítima piezas monetarias. Exactamente. ¿Sí le suena? Emita o haga circular piezas monetarias. Sí. Pero sí le suena que tiene sentido, así sí. la frase. Sí, pues exactamente. Gracias. Bueno, ahí lo tenemos. Bueno, entonces, obviamente, como le digo, el primer elemento, ya en los elementos del delito, es la acción, que de alguna manera ya habíamos anotado ya. Que ya habíamos anotado. De alguna manera solo es trasladar la acción, o sea, lo que habíamos analizado en los elementos objetivos materiales en el numeral 2, o en la segunda parte, ¿verdad? Emitir, legítimamente emitir, piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio de la República. Que la emisión, y el segundo elemento, ahí es donde resaltamos el aspecto ilegítimo, que la emisión de monedas y la puesta en circulación sea ilegítima. Y el último es prácticamente el elemento subjetivo genérico que ya de alguna manera teníamos construido, ¿verdad? Conciencia y voluntad de emitir o hacer circular dentro del territorio, legítimamente dentro del territorio de la República, piezas monetarias, ¿verdad? Conciencia y voluntad de emitir legítimamente piezas monetarias o hacerlas circular dentro del territorio de la República de Guatemala. Le hago una pregunta. Sí, Nelson. Cuando se trata de delitos de dolo, entonces siempre va eso de conciencia y voluntad, ya que la persona que la ejecuta sí tiene conocimiento y voluntad. Entonces, sí, pues, en el elemento subjetivo específico, entonces siempre va la parte donde con propósito y posteriormente de conocimiento. Sí, ves, exactamente. Gracias, Lick. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente esta cuestión. Entonces, bueno, ya el jueves empezaremos a platicar lo relativo a la falsificación de documentos. Nos fuimos un poco más lentos, pero considero yo que ya los siguientes van a ser un poco más rápidos. Entonces, para el día jueves empezaremos a hablar del capítulo 2, lo referente a la falsificación de documentos. Pasen ustedes muy buena tarde y nos veremos nuevamente el jueves. Muchísimas gracias. Licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde.